información se va a grabar para que la tengáis. Ahí estás. Y alguien se ha vuelto, pues ya que estoy aquí lo acepto. Vale. Y por lo tanto empezamos. De todas maneras, si tenéis tiempo para escanear el registro de asistencia ahora, os doy un segundito. Y si no, durante el periodo de preguntas también dejaré el código QR para que me podáis preguntar. Y Sí, también lo tendréis. iba a decir que en el registro de asistencia hay un pequeño formulario para cada parte, para la parte de Marie Curie y para la parte de RC, con 4 preguntillas muy sencillas que simplemente es para el control de asistencia y saber también un poco si los conceptos explicados pues han quedado claros. Ya sí que me callo. Ahora ya os Perfecto, dejo con mi compañero Roberto. perfecto, Mónica. Bueno, pues nos habéis visto. Perdona, ¿Sí? ay, ¿se me escucha? Sí. Escaneado el cuestionario de asistencia y te manda directamente al de satisfacción. No sé si al resto les ha No, es pasado. que es ese, es ese. Y el de Ah, las... es ese. Entonces Ah, me he vale, colado vale. yo con las preguntas. Entonces, ¿las preguntas cuáles? Vale. Este se envió antes, Mónica. Vale. Aparece Sí, más el... las preguntas después de satisfacción aparecerán. Vale. Las preguntas aparecen después de Sí, satisfacción. porque el de satisfacción es anónimo y luego con nombre y apellido Claro, las tiene preguntas. lógica. Tiene lógica. Es De solamente un acuerdo. pequeño truquito para que la gente conteste a satisfacción. Si no se contesta a satisfacción, no se tiene el control de asistencia. Ay, muy chulo. Oye, me la apunto. Perfecto. Muchas Vale. gracias. Vale, pues mira, vamos a empezar a hablar y lo primero, ¿quiénes somos? O sea, me presento, yo soy el tío este feo que hay aquí, Roberto Orcajada, soy Senior Project Manager, tenéis aquí mis contactos, llevo pues desde 2006 trabajando en esto, he sido evaluador europeo precisamente de Marie Curie, de los Postdoctoral Fellowships, y luego está también mi compañera Mónica García, también Senior Project Manager, también con un alto bagaje de experiencia, más en el área de biosanitaria, yo sí más bien en el área de química, medicina química médica también, y sostenibilidad. ¿Vale? En esta presentación sobre Marie Curie, a los que habéis llegado tarde vamos a hablar primero de Marie Curie, ¿vale? En esta presentación de Marie Curie, esto es lo que vamos a hablar. Vamos a hacer una primera introducción de qué son las Marie Curies, después vamos a hablar de los doctoral networks y después de los postdoctoral fellowships, es decir, de las redes doctorales y de los postdoctorales. Y por último vamos a hablar unas pequeñas tips para la redacción de la propuesta, ¿vale? Así que, sin más dilación, empezamos con la introducción. Y lo primero que tenemos que ver es dónde se enmarcan los proyectos Marie Curie dentro del contexto de Horizonte Europa. Esta imagen que tenéis aquí, quería sacar el puntero láser, aquí está. Esta imagen que tenéis aquí es el mapa de todos los proyectos, toda la financiación que da el programa europeo Horizonte Europa. ¿Vale? Como podéis ver, y expliqué en la primera sesión, tiene 3 pilares, el pilar 1, el pilar 2 y el pilar 3. El pilar 1 es el de ciencia excelente y aquí se engloba el Consejo Europeo de Investigación y las acciones Marie Curie. ¿Vale? ¿Y qué son las Marie Curie? ¿Qué es lo que hacen? Pues las Marie Curie tienen como principal objetivo el de apoyar la formación y el desarrollo profesional del personal investigador del mundo a través de financiación de programas de doctorado excelentes, proyectos postdoctorales individuales y proyectos colaborativos. He puesto en negrita formación y desarrollo profesional de personal investigador, porque esta es la clave de los proyectos Marie Curie. Como podéis ver, hay 5 esquemas. Están las redes doctorales, están los proyectos de postdoctoral individual, después están los proyectos de intercambio de investigadores y los proyectos cofinanciados. ¿Vale? Nosotros en esta propuesta vamos a hablar de estos dos, pero así un poquito más, pues te explicaré un poquito más qué son todas, ¿vale? Las principales áreas de intervención establecidas en el programa de Marie Curie son, por un lado, fomentar la excelencia mediante la movilidad de personal, otra palabra clave, movilidad de personal, a través de fronteras, sectores y disciplinas.
Fomentar nuevas habilidades a través de la formación excelente del personal investigador, reforzar el desarrollo de capital humano, mejorar y facilitar sinergias y promover la divulgación científica. Todas estas cosas tienen que estar incluidas cuando escribamos una memoria. Para ampliar un poco, vamos a hablar de las 5 acciones que decía que entran. Por un lado tenemos las redes de doctorados, que lo explicaré más adelante, pero la idea es fomentar estudiantes de doctorado creativos y emprendedores, innovadores, para enfrentar desafíos actuales y futuros. Básicamente, la Marie Curie financia a buenos estudiantes para que consigan sus doctorados. Los proyectos postdoctorales es para mejorar el potencial creativo e innovador del personal investigador doctor. Es decir, este programa es para acoger estos buenos estudiantes que se han convertido en buenos doctores y potenciar su carrera para que en el futuro se conviertan en los investigadores principales del futuro, es darles ese potencial. Luego, las tareas, el programa de intercambio de personal habla de promover colaboración innovadora internacional, intersectorial e interdisciplinar. Básicamente es intercambiar cromos entre un instituto y otro. Y por último, el programa de financiación CoFound, la idea es cofinanciar el programa de doctorado con programas nacionales y regionales. Luego tenemos otro último área que es el Marie Curie, la ciudadanía, que es de acercar la investigación y el personal de investigación al público. Estamos hablando, por ejemplo, de la Noche de los Investigadores, ese tipo de programas. Por otro lado, si nos acordamos de la primera presentación que hice, os explicamos que había 2 tipos de financiación, la financiación bottom-up y la top-down. Recordar, la top-down es que había un tema concreto, muy específico, y tenías que investigar sobre ese tema concreto, mientras que el bottom-up es que vale todos los temas. Pues, ¿qué tema financia la Unión Europea? ¿Es top-down o es bottom-up? Pues es esto. Básicamente, son bottom-up. Financia cualquier tema de los que aparecen aquí. Estos temas, ciencias de la vida, matemáticas, físicas, etcétera, etcétera, les llaman paneles. Paneles de evaluación, para ser concreto. Y es muy importante seleccionar el panel adecuado, porque te va a evaluar un experto de ese panel. Yo, por ejemplo, cuando fui experto de Marie Curie en el programa de Individual Fellowships, yo pertenecía al panel de química, porque soy químico. ¿Vale? Otra generalidad, que esto es común para los dos, es en la forma de evaluación. ¿Vale? Pues lo primero que hace cuando reciben las propuestas de la Unión Europea es aplicar las normas de elegibilidad y seleccionar a los evaluadores. ¿Cuáles son estas normas de elegibilidad? Pues que el centro donde se escriben los investigadores está dentro de los centros que son elegibles en la Unión Europea, que ya los veremos. Y también, importante, la norma de movilidad. Esta es muy importante. Es decir, que el investigador no puede haber residido ni realizado su actividad principal en un país de la organización de acogida durante los últimos 12 meses, durante más de 12 meses en los últimos 3 años. Es decir, que en los últimos 3 años no puedes haber vivido o trabajado en el país en el que te vas a alojar durante más de 12 meses. O sea, puedes ir de vacaciones, puedes ir a hacer una estancia de un mes, pero no puedes haber estado más de 12 meses en los últimos 3 años. ¿Para quién es ideal ese tipo de proyectos? Pues imaginar un postdoctoral fellowship, un estudiante español que va a hacer el doctorado en el extranjero y vuelve a España. Por poner un ejemplo. Una vez que se hace, se deciden cuáles son las propuestas elegibles y se asocia los evaluadores, empieza el trabajo del evaluador. Primero trabaja solo en casa haciendo los reports individuales. Estos reports individuales, pues normalmente hay un mínimo de 3 evaluadores por propuestas.
y que se tienen que unir en una reunión de consenso donde básicamente ponen una posición común, básicamente evalúan por fortalezas y debilidades. Van poniendo las fortalezas y debilidades de cada uno. Hay una revisión de panel donde hay uno de los socios que hace el papel se le llaman reporter, que no es una palabra en inglés, o sea, reportador, el que escribe, es el que de verdad escribe la evaluación de la propuesta en base a todos los consensos. Y por último, la comisión evalúa al final los resultados y da el ranking list. Es decir, tienes una nota y te ponen un ranking. Entonces, según van gastándose los fondos, se llega hasta las propuestas financiadas. Con eso terminamos esta introducción y vamos a empezar a hablar primero de las redes de doctorado y después de los postdoctorales individuales, ¿no? Empezamos por las redes de doctorados. Como resumen, estamos ya empezando a pensar en el programa de doctorado 2025 y de verdad que es un momento muy bueno para empezar a empezar un doctorado para el 2025, donde el presupuesto serán de 458,66 millones de euros. Hay tres tipos de proyectos que se pueden financiar. Son las redes doctorales estándar, los doctorados industriales y los doctorados conjuntos. La convocatoria va a abrir el 28 de mayo, pero por lo que voy a comentar más adelante, más vale que si estéis interesados en este tipo de proyectos, empezar a crear vuestra red, empezar a hablar con vuestros socios extranjeros. La fecha límite es el 25 de noviembre. El objetivo, pues ya lo comenté un poquito antes, es contratar y formar a través de una red internacional de entidades públicas y privadas una nueva generación de investigadores. ¿A quién va dirigido? Pues a los investigadores estos que van a hacer el doctorado en realidad. ¿Qué objetivos tiene el Marie Curie? Pues por un lado, se espera que el candidato adquiera nuevas capacidades y competencias transferibles que conduzcan a una mejora de la empleabilidad. Esto es otra palabra clave, mejorar la empleabilidad de los doctorandos. Y las perspectivas profesionales. Obtener nuevos conocimientos que permitan la conversión de ideas en productos. Mejorar las capacidades de creación de redes y comunicación científica. Para las instituciones, pues por un lado mejorar la calidad y pertinencia y sostenibilidad de los programas de formación doctoral a través de mecanismos de supervisión, mayor cooperación y transferencia entre sectores y disciplinas, mayor integración entre actividades de formación, mayor capacidad de investigación e innovación, mayor internacionalización. Muchas veces un doctoral network es la primera etapa y después de ahí puedes conseguir consigues los contactos necesarios para otro proyecto más ambicioso y una retroalimentación periódica de los resultados de la investigación sobre la enseñanza. Una cosa muy importante y que tenemos que tener en cuenta y muy claro, y lo estoy repitiendo muchas veces, que no es un programa de investigación, es un programa de formación a través de la investigación. Y si vais a escribir un Marie Curie, recordar esto, porque esto es importante. Tenéis que dar una formación a estos doctorandos. Y van a hablaros del programa de doctorado, van a hablaros de cursos de doctorado, etc. ¿Quién puede participar en un Marie Curie? Básicamente cualquier país, pero ¿quién puede obtener fondos es otra cosa? Por otro lado, los beneficiarios pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser tanto universidades, centros de investigación, como empresas. Para recibir fondos tienes que ser de la Unión Europea o de lo que se llaman países asociados, que son países que han aportado fondos en Horizonte Europa y por lo tanto tienen los mismos derechos. Por ejemplo, Noruega, por ejemplo, Israel, hay muchos otros países, Ucrania también. Estos países tienen financiación de la Unión Europea y tienen tareas de supervisión del supervisor de doctorados, coordinación dentro del proyecto, o sea, pueden ser World Podcast Leaders, pueden dedicarse a propiedades de propiedad intelectual, pueden emitir títulos de doctorado, pueden hacer secondments. Secondments es una estancia corta de entre 2 y 3 meses en otro sitio, que además es casi
No es obligatoria, pero se espera que se hagan durante los Doctoral Networks. Al menos los estándares. Los países que no son ni de la Unión Europea ni asociados pueden participar, pero no pueden financiarse de la Unión Europea. Pueden hacer tareas de cosupervisión de doctorados, pueden emitir títulos de doctorado, pueden hacer secondment, pueden hacer formación, básicamente. En uno de los últimos proyectos que hice había 3 o 4 investigadores top de Estados Unidos que solamente hacían tareas de formación. Luego hay otro tipo de entidad que son los socios asociados, que pueden ser cualquiera, tanto de la Unión Europea como de fuera. En principio no reciben fondos y solamente tienen un interés científico o comercial sobre el proyecto. Hacen tareas de secondment, de cosupervisión, pueden emitir títulos, etc. Para que lo tengáis resumido, os he dejado esta tabla que es de la Unión Europea, donde explica un poco quién puede participar, quién puede ser beneficiario y quién puede ser asociados. Lo que sí de esta tabla se deduce es que, por ejemplo, que los associate partners no tienen una relación directa con la Unión Europea. O sea, los firmantes del acuerdo de consorcio, del Grant Agreement, tienen que ser de la Unión Europea. Por otro lado, hemos dicho que hay 3 tipos de Doctoral Networks. Están las redes de doctorados estándar, los doctorados industriales y los doctorados conjuntos. Aquí os dejo qué diferencia hay entre los 3. Una red de doctorado estándar es una red, por lo tanto tiene que haber un consorcio mínimo de 3 entidades de 3 países distintos que ofrecen una formación doctoral innovadora en la universidad en colaboración con entidades del sector no académico. Todos ellos tienen una dedicación máxima de 500 person months, es decir, un person month es la dedicación de una persona trabajando 100% al proyecto. En el caso de los estudiantes de doctorado, 560 person months quiere decir 3 años. Para los estudiantes de doctorado, los de doctorales se espera una contratación máxima de 15. Es decir, 15 estudiantes de doctorado. La acción puede desplegarse durante 48 meses. Y la contratación, pues normalmente se calcula como 36 meses, por lo tanto, solamente lo que recomiendo es que la contratación, lo que es la contratación de los estudiantes, se haga durante los primeros 6 meses y tienes unos últimos 6 meses para terminar el proyecto. Respecto a los doctorandos industriales, no existe esta norma de los 3 socios, pero sí hay otra norma, que es que los candidatos tienen que pasar al menos el 50% de su tiempo en el sector no académico. Tienen que estar en una empresa para desarrollar actividades gracias a una supervisión conjunta. El máximo de contrataciones, el máximo de doctorandos son 15. De nuevo, la acción puede lograrse durante los 48 meses. Por último, los doctorados conjuntos. La idea es una formación integral que lleva a la obtención de doctorados múltiples o dobles o múltiples. Básicamente son 2 universidades que se unen y van a tener el candidato va a ser al final doctor por la Universidad de Maryland y la Universidad de Aragón, por ejemplo. Bueno, Mérida no puede ser. La Universidad de Amberes y la de Aragón. Aquí la acción puede durar hasta 60 meses. La contratación puede llegar hasta 48 meses porque tiene también una excepción porque los person months también aumentan aquí. Respecto a la financiación, los Doctoral Networks la Unión Europea financia por un lado al personal investigador predoctoral, al estudiante de doctorado, que tiene estos fondos aquí, tienen por un lado el coste de vida más el coste de movilidad y luego también tiene un coste de permitir compaginar con familia.
Esto sería al mes, ¿vale? Por person month. Luego, para las instituciones también hay una parte que es para actividades de investigación, formación, etcétera, y una parte de costes indirectos y de gestión. Por mes. Recordad que esto es por mes. También hay que indicar que estos costes, este es, digamos, el coste base al cual se tiene que multiplicar un coeficiente de corrección. ¿Por qué? Porque este es el coste base que se ha dado para un sitio como Bruselas, pero por ejemplo en Noruega, que es un socio asociado, pues el coste, o en Alemania, la vida es más cara, entonces se multiplica por un factor de corrección para ajustarse esos precios. En el caso de España, por ejemplo, esta cantidad se tiene que multiplicar por el 95,6%. O sea, es un poquito menos. Aún así es un sueldo bastante bueno, no nos engañemos, está muy bien pagado para ser un doctorado. ¿Cómo se hace para solicitar un Marie Curie? El proceso de escritura. Pues por un lado hay una parte administrativa, que esto se hace a través de la aplicación del Funding and Attendance Portal, en la que es la parte A, en la que se da una parte en información general, donde se hace un pequeño resumen, indica, es importante, el panel al que vais. Hablamos de los datos de los participantes, hablamos del presupuesto, que es básicamente cuántos doctorandos vas a contratar y cuánto tiempo van a estar los doctorandos contratados, 1,36, 2,36, etcétera. Luego hay una parte de ética y seguridad y luego hay otras cuestiones que no hay nada en blanco, pero tienes que pasar por ahí y validarlo, si no, no te dejas hacer la solicitud. Tonterías de la aplicación online. Esto es todo online. A nivel de escritura tenéis que escribir la parte B, que es la memoria. Y divide en dos partes. Por un lado la parte B1 y la parte B2. La parte B1 es la parte técnica, que se divide en tres secciones: excelencia, impacto e implementación. Y tenemos que tener cuidado cuando escribamos porque existe un límite de 30 páginas para hacer esto. 30 páginas empezando por la excelencia, mejor dicho. Es decir, hay unas primeras páginas que es la portada, los socios, no sé qué, no sé cuántos, y cuando empieza 1, excelencia, ahí empieza el conteo de páginas. La parte B2 no tiene límite de páginas y hablas un poco de cómo es la organización de la red de doctorados, quiénes son los supervisores, aspectos medioambientales, las organizaciones y en el caso de los Joint Doctorates, como es un doctorado conjunto entre dos universidades, tiene que haber ya un preacuerdo firmado entre las universidades participantes. Esto es obligatorio en los doctorados conjuntos. ¿Cómo se evalúa? Pues se evalúa en realidad a través de estas tres partes: excelencia, impacto e implementación. Que coincide con la parte B1, pero que no van a dejar de mirar el resto de la propuesta. Entonces tienes por un lado excelencia, donde van a evaluar la parte de los objetivos, la parte de la metodología, la parte de la formación y la parte de la supervisión. El impacto, que hablarán un poco de la contribución en el programa de formación europeo, hablan de cómo vas a aumentar las perspectivas de empleabilidad, recordad esa palabra mágica, del estudiante. Vas a hablar de cómo hacer las tareas de diseminación, explotación y comunicación. Y la magnitud e importancia en que estos impactos van a afectar a la sociedad. Por último, tienes la parte de implementación, donde hay que escribir el programa de trabajo, los riesgos y demás, y es lo primero que se evalúa. Y lo segundo, se evalúa la calidad y capacidad de las entidades participantes de alojar a estos estudiantes. Como podéis ver, es una media ponderada, en la que la excelencia pesa un 50%, el impacto un 30% y la implementación un 20%. Esto te da una idea de que te tienes que centrar en la excelencia, pero ojo que si fallas la implementación no vas a tener el proyecto financiado. Porque estamos hablando de que para conseguir financiación estamos llegando a unos porcentajes, unas puntuaciones del 95% en adelante.
Otra cosa que hay que tener en cuenta que si en una evaluación obtienes menos del 80%, no puedes reenviar la propuesta. Es una restricción que hay. Hay que decir que son complicadas de conseguir y muchas veces no se consiguen a la primera, siempre hay reenvíos. Así que el objetivo casi de la primera propuesta es llegar a ese límite de 80% y obtener el informe de evaluación y ir mejorando la propuesta a través del informe de evaluación. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que tenemos que explicar los conceptos, modelos y asunciones y el estado del arte. Las técnicas, metodologías e instrumentos que vamos a conseguir. No olvidar las áreas multidisciplinares y la integración de datos. Identificar los objetivos y ser lo más visual posible. Si tú le metes 35 hojas de puro texto, el evaluador te va a odiar mucho porque se va a aburrir como las moscas. Por otro lado, dentro de las Doctoral Networks, tener en cuenta una cosa. Un Doctoral Network es un proyecto en colaboración en la que unos investigadores, que son estudiantes de doctorado, tienen su propio proyecto de doctorado, que están englobados dentro de un proyecto conjunto. Así que es un puzzle que tiene que encajar todo. Por lo tanto, tenemos que definir unos objetivos del proyecto que tienen que ser SMART, porque eso se evalúa, que sean medibles, que sean específicos, que sean realistas, que estén englobados en un tiempo. Y a través de estos objetivos del proyecto podremos definir los programas de doctorado y el plan de trabajo. Recordad, el programa de doctorado puede ser hasta 15 estudiantes. El plan de trabajo pues tiene que estar alineado con los objetivos generales. Básicamente que el evaluador vea que los objetivos del proyecto encajan con el plan de trabajo, con los paquetes de trabajo. Y también tenéis que definir un plan de secondment, es decir, de estancia de un sitio a otro. Pues mi investigador que está aquí y va a hacer su proyecto sobre este tema, tiene que aprender esta técnica muy específica que se hace en esta universidad, que es otro socio nuestro, o un associate partners, y ahí va a aprender eso durante 2 meses y vuelve. Ese tipo de estrategia tiene que estar bien definida. ¿Vale? Por último, dentro de los Doctoral Networks, vamos a hablar de resultados. Y en el 2023 se presentaron 1.066 propuestas, de las cuales 128 fueron financiados. Esto es una tasa de éxito del 12%. Esto supone 1.900 doctorandos. De las propuestas, 133 eran doctorandos industriales, 8 fueron doctorandos estándares, 8 fueron doctorados industriales y 7 fueron doctorados conjuntos. Hasta aquí los Doctoral Networks. Empecemos ahora con las Marie Curies, ¿vale? Las Postdoctoral Fellowships, o sea, los proyectos de postdoctorado individual. Y de nuevo, como introducción, la convocatoria tiene un presupuesto de 274 millones que se dividen en 2 tipos de proyectos, los Postdoctoral Fellowship y los Global Fellowships. La convocatoria abre, esto está mal, no sé si es en mayo, pero cierra en septiembre. Esto lo corregiré. La fecha de cierre de los Postdoctoral Fellowship no es en mayo, sino en septiembre. Y el objetivo es apoyar las carreras de investigadores y fomentar la excelencia de investigación. Y los destinatarios son los investigadores que poseen un doctorado y que deseen actividades a las actividades de investigación en el extranjero y adquirir nuevas habilidades y desarrollar sus carreras. O sea, el objetivo, esto por un lado, para los doctorandos. Esto es aumentar las capacidades y competencias transferibles, son muy parecidas, a través de enfoques internacionales, interseccionales, aumentar las capacidades de formación y para las instituciones hay que mejorar las condiciones de trabajo de los investigadores, mejorar la calidad. Básicamente, para los doctores, lo que se espera es que adquieren unas habilidades nuevas después de su estudiante de su doctorado anterior. Además que haga una especie de transferencia de formación intercambiable entre el candidato y la institución. Porque el candidato, el doctor,
viene con unos conocimientos previos que los va a aplicar en el nuevo centro, ¿vale? También recordar que no es un programa de investigación, sino es un programa de formación, ¿vale? Los objetivos principales, pues por un lado es aumentar la excelencia a través de la implementación de programas de trabajo, aumentar la innovación y creatividad, el potencial de innovación y creativación de investigadores que tienen el PhD. Además, hay que enfocarse en la internacionalidad, el carácter internacional, intersectorial, interdisciplinar de movilidad. Hablamos de nuevo del concepto de movilidad. Mejorar la empleabilidad y las perspectivas de carrera. De nuevo, empleabilidad. Cerrar puentes entre los sectores académicos y no académicos y desarrollar las carreras. Los investigadores que pueden participar son los estudiantes, los doctorandos y una institución alojadora, ¿vale? He hablado que hay dos tipos de tipología, ¿vale? La tipología de los Postdoctoral Fellowship y los Global Fellowships. Aquí veis un poco la diferencia. En los Postdoctoral Fellowship, en esta escamita, la idea es que gente, bien sean de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, de cualquier nacionalidad, vaya a un país de la Unión Europea o un país asociado a hacer este postdoc, que puede ser de entre 12 y 24 meses. ¿Puede un español, por ejemplo, hacer un postdoctoral fellowship en España? Sí, si en los últimos 3 años ha estado fuera de España. Este es el ejemplo de, por ejemplo, un estudiante que ha hecho el doctorado fuera de España y después vuelve a España con un Marie Curie. Esto es posible. Está hablando de cualquier nacionalidad, las normas de movilidad se aplican, las que hemos dicho antes, al menos 3 años, no menos de 12 meses. Puede haber la posibilidad de haber secondments, también se plantea la posibilidad de hacer secondments, aunque no es obligatorio. Y la posibilidad de extender la fellowship durante 6 meses si está bien justificado. Para las Global Fellowship es un poquito distinto, tiene 2 fases. Primero, los solicitantes son solamente miembros de la Unión Europea o países asociados. Y tienes un periodo que se llama el periodo ongoing, en los que te vas de 1 a 2 años a un tercer país a hacer un postdoc. Por ejemplo, te vas a Japón o te vas a Estados Unidos. Allí haces tu trabajo de doctorado, enseñas cosas y aprendes cosas. Y aquí está la clave, que hay una fase de return, que vuelves a la Unión Europea a enseñar lo que has aprendido fuera. Aquí tienes un poquito el resumen de esta segunda parte, ¿vale? Así que aquí, por ejemplo, sí que podía participar un socio español que está en España, que se va a ir 2 años fuera y vuelve a la Unión Europea. Los solicitantes, pues por un lado, los investigadores tienen que ser estudiantes tienen que ser doctores o estudiantes de doctorado que hayan defendido la tesis. Es decir, la convocatoria es en septiembre. Si tú defendes tu tesis en junio, puedes presentarte al Marie Curie. Esto es importante por si conocéis a alguien. Si está planeado defender la tesis en octubre, podrías indicarle que a ver si pueden defenderla en junio para poder optar un Marie Curie. También pueden participar investigadores que no sean doctores, pero que puedan demostrar que llevan más de 8 años trabajando en tareas de investigación. También tienen que cumplir la norma de movilidad. Y recordar que está abierta, por lo menos los Postdoctoral Fellowships, a cualquier nacionalidad, aunque en los Global Fellowship existe la restricción que tiene que ser de la Unión Europea. Para la institución tiene que ser una entidad única, del sector puede ser académico o no académico, tiene
que tiene que ser de la Unión Europea o país asociado, debe hacer acciones de reclutamiento y es el que va a hacer el contrato con el estudiante, bueno, con el postdoc, y va a firmar el Grant Agreement con la Unión Europea, y quien va a recibir los fondos y quien va a pagar al investigador. Y luego también puede haber associated partners que pueden aportar formación y secondments, etcétera. Esta diapositiva es para indicar quién interviene en la propuesta, o sea, quiénes son los interventores. Por un lado, un European Fellowship, los interventores son por un lado el investigador y un supervisor europeo, que se hace todo a través de una institución europea. En los Global Fellowship hay un investigador europeo que está supervisado por un supervisor en Europa en una institución europea, pero que a la vez tiene la fase de ongoing, donde tiene un cosupervisor del tercer país que está en esa institución del tercer país. Recordad que son proyectos de formación e investigación, o sea, también tiene que haber formación, que tiene que haber una colaboración necesaria del personal de supervisión en el proceso, que de hecho se evalúa. Hay que haber una importancia de la estructura y también se evalúa el apoyo institucional. Y el investigador solamente puede solicitar un único proyecto. ¿Cómo se financia? Pues igual que antes, tienes una parte para el investigador y una parte para la entidad. Aquí tenéis un ejemplo más claro para un proyecto de 2 años, que la financiación total sería de 209.000 euros para este caso, pero recordar que también existen las correcciones por país que varían, y en España es el 95,6. Aquí repito lo mismo de antes, son las normas de elegibilidad para que no se nos olviden. Y vamos a ver la escritura. ¿Cómo se escribe? Pues por un lado tenemos la información general, que es muy parecida a la que hemos visto antes del Doctoral Network. La parte B1 tiene excelencia, impacto e implementación, pero cuidado ahora que el número de páginas son 10. No son 35, sino son 10. O sea que está todo mucho más condensado. Luego tiene la parte B2, porque se tiene que evaluar la calidad del investigador. Entonces también habla del currículum del investigador, la capacidad de la organización, información ética adicional, información de seguridad adicional, consideraciones medioambientales respecto al Marie Curie Green Charter, que es una guía vinculante que promueve ideas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Y si queréis saber más, pues tenéis aquí un link donde os puede llevar ahí. Si hacéis un Marie Curie, sí que se interesaría que le echéis un ojo. Y en el caso de los Global Fellowship es obligatorio añadir las cartas de commitment con los partners asociados, con los partners de terceros países. ¿Cómo se evalúa? Pues de nuevo, excelencia, impacto, implementación. De nuevo es ponderado. La excelencia más o menos se evalúa algo muy parecido, pues por ejemplo los objetivos, la metodología, la supervisión y la experiencia profesional del investigador, o sea, del postdoc. El impacto, pues la empleabilidad, cómo se maximiza la diseminación y explotación, y la magnitud y la importancia de la contribución a los aspectos sociales. Y la implementación, pues lo mismo que antes, el plan de trabajo y la calidad de la hosting institution. En este caso, las restricciones a reenvío de propuestos es con un 70%. En general, los postdoctoral fellowships normalmente se reciben entre 9.000 y 10.000 propuestas al año, con una tasa de éxito del 14%. Y en el mundo hay como 4.500 evaluadores de todos los paneles. También existe un sello de excelencia que según qué países puedes conseguir financiación para financiar este postdoc. Para todos aquellos que consiguen más del 85%. Como normas, pues lo primero, acordar lo mismo que antes, que no es un programa de investigación solo, es de investigación y formación.
Hay que ser ambicioso, pero no pasarse. Escribís en 10 hojas, o sea, son 10 hojas. Hay que ser precisos. Hay que hacerlo lo mejor, lo posible, para que haya un perfecto match o demostrar este match entre el investigador, el supervisor y el host institution. Eh, no tienes que tener un currículum perfecto, pero la formación, tareas de formación, tenéis que arreglar tareas de formación, podéis solucionarlo con tareas de formación. Es decir, podéis identificar tareas de formación que necesita el postdoc e incluirlas en la propuesta. La ampliabilidad es una clave. Recordad que la idea es que tener un doctor que después acabe con un contrato en algún sitio. Eh, recordad que los revisores son del área, pero no de tu campo. O sea, en un proyecto de ciencias de la salud, pues será un experto en ciencias de la salud, pero no tiene por qué ser un experto en cáncer o en anticuerpos monoclonales. Hay una template para los dos casos. Esto en realidad es para las dos cosas. Cuando tú haces una inscripción, te puedes descargar la template, la plantilla, seguirla al dedillo, porque el evaluador va a tener una pila así de proyectos y está acostumbrado a leerlos en el orden que aparece en la plantilla. Si tú quieres ser creativo, se va a enfadar contigo y no te lo va a puntuar tan bien. Y de nuevo, pues ser lo más visual posible. Y una cosa muy importante, coger una familiaridad con el Funding, o sea, mirar el Funding Attender Portal. Si vosotros buscáis en internet Funding Attender Portal, encontraréis esa página. Por último, vamos a hablar unas claves y unos tips para propuestas europeas. Están enfocadas a Marie Curie, pero es un poco más general, ya lo veréis. Para Marie Curie, recordad que se tratan proyectos de formación e investigación. Hay que demostrar que la idea es ambiciosa y que va más allá del estado del arte. Dentro de la propuesta, dentro de la metodología, te van a explicar no solamente la metodología del proyecto, sino el carácter interdisciplinar, la dimensión de género y las prácticas de Open Science. Todo eso tiene que estar bien descrito. Hay que demostrar cómo el proyecto podría contribuir a los resultados e impactos descritos en el programa de trabajo. En este caso, el programa de trabajo es formar un agente. Debes describir claramente las medidas previstas para masificar la repercusión del proyecto. Tiene que haber un plan de diseminación y explotación creíble. Y hay que demostrar la calidad del plan de trabajo, los recursos y los participantes. Errores comunes. Evitar duplicación, evitar repetir la información, porque esto se ve y te acaba cansando como evaluador. Toda la información tiene que tener, tiene un sitio, toda la información que tienes tiene que estar en el sitio que te indica la template. Un error muy común es una excelencia perfecta, pero un impacto y una implementación incompleta. Es decir, tú empiezas con la excelencia y te dices, si es el 50% de la evaluación, te pones a escribir, te explayas, y cuando te quieres dar cuenta, pues en un postdoctoral fellowship has escrito 8 hojas de excelencia y te quedan 2 para impacto e implementación. Pues esto va a hacer que sea muy difícil que puedas completar muy bien la propuesta. O sea, tenéis que hacer ese balance. La relación entre objetivos e impactos tiene que ser clara. Yo recomiendo cuando hagáis los objetivos del proyecto escribís un objetivo general y 4 o 5 objetivos específicos que además se puedan deducir de ahí los paquetes de trabajo. O sea, que sean casi calcados a los paquetes de trabajo. Todos los sectores tienen que estar alineados, los paquetes de trabajo también, no puede haber ningún paquete de trabajo colgando, esto es un error muy típico, que ahora está muy de moda, por ejemplo, incluir tareas de inteligencia artificial y haces un paquete de trabajo de inteligencia artificial, pero que no va a ningún lado, que no tiene ninguna relación con el resto del proyecto. Pues esto es un shortcoming, o sea, una debilidad más grande que un camino y te lo van a hacer saber. Los paquetes de trabajo tienen que estar bien dimensionados. Presupuesto no creíble excesivo aquí no atañe a los Marie Curie, pero recordad para otros proyectos. Y las subcontrataciones tampoco atañe. Pero vamos, en proyectos generales sí que serán adecuados.
Eh, hay que tener cuidado con la falta de complementariedad entre socios, sobre todo en los doctoral networks. Hay que crear unas estructuras de gestión de consorcio, porque pueden ser de 10 a 15 socios en un doctoral network que tienen que estar bien enlazados. O sea, tenéis que crear unas estructuras de gestión, tenéis que crear un executive board, tenéis que crear una asamblea general, cuando os reunís, etcétera. Tenéis que identificar quiénes son los stakeholders del proyecto. Van a ser los investigadores, va a ser la industria, va a ser las asociaciones de enfermos. Tenéis que añadir un valor europeo añadido. Hay que definir bien las tareas de designación, explotación y comunicación porque es la mitad del impacto. Las tareas de propiedad intelectual tienen que estar también bien definidas, que sobre todo en Marie Curie es un fallo muy típico. Yo lo vi mucho cuando estaba haciendo las evaluaciones. Y por último, hay que haber un plan de gestión de datos de investigación y no olvidaros de aspectos éticos y legales. Respecto a últimas recomendaciones, el inglés tiene que ser correcto, no hace falta ser británico, pero tiene que ser correcto. El texto se tiene que leer bien, tiene que ser visualmente atractivo. Tener en cuenta esto, yo por ejemplo tenía 10 propuestas que evaluar. Si me lo pones bonito, bien claro y bien explicado, si me tienes enganchado, te voy a poner una buena nota. Si no, no. O sea, había proyectos que desde el primer párrafo ya me habían explicado qué querían hacer, cómo querían formar al estudiante, bueno, al doctor, y más o menos cuáles eran los objetivos. En 2 primeros párrafos ya me tienes enganchado. A partir de ahí me vas a desarrollar la idea. Todas las cosas que sean visuales ayuda. Hacer revisar, buscar a alguien que no haya participado en tu proyecto, por ejemplo, esto es muy importante, tener un evaluador interno que te vea el proyecto y dice, oye, ¿tú entiendes lo que quiero hacer aquí? Porque muchas veces tú estás en el proyecto y estás dentro del bosque y ves el árbol, pero no ves el bosque entero. Empezar con mucha antelación, sobre todo en los doctorados industriales. Y os recomiendo que os inscribís como evaluadores, porque esto os puede dar un insight bastante bueno. Por último, pues anticipación, importancia de los pequeños detalles, pensar más allá del objetivo estratégico y el impacto y la profesionalidad y bueno, este último más bien es para proyectos generales, no Marie Curie. Así es que con esto yo ya termino la parte de Marie Curie. Recordar el registro de asistencia, que lo voy a volver a poner un momento. Estos son mis contactos. Mi contacto para que me podéis llamar cuando queráis y contactarme para cualquier cosa relacionada. Y voy a dejar unos minutos, porque me he explayado, no tomo tanto, unos minutos por si alguien quiere hacer una pregunta. Voy a mirar si había preguntas. Vale. Aquí en el texto no aparece ninguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta de momento por Marie Curie, Doctoral Networks Individual Fellowships, me lo podéis hacer ahora o si no, me lo podéis hacer al final. Vale, Roberto, yo si quieres te pregunto una cosa para que quede clara. ¿De cuántos partners, de cuántos socios estamos hablando en una Marie Curie Doctoral Network? ¿Hay un mínimo? ¿Hay un máximo? ¿Cuál es el ideal de Sí, vamos a ver. socios? El mínimo son 3 socios de 3 países distintos. Este es lo que indica la ley. El máximo, obviamente, si como máximo puedes tener 15 estudiantes de doctorado, si cada socio tiene un estudiante de doctorado, el máximo son 15 socios. No puedes ir más allá. Lo ideal, lo normal suelen ser entre 8 a 12 más o menos. Otra cosa muy clara, que el máximo son 15 socios. Y repito la palabra máximo. No es un objetivo, porque muchas veces nos faltan 4 para los 15. No es un objetivo. Si con 10 estudiantes de doctorado tienes ya para cumplir el proyecto, tienes para cumplir el proyecto. Eso es. O sea, hay un máximo de doctorandos que es 15
pero no por ello tenemos que ir al máximo de doctorandos, ni está penalizado no ir a los 15, ¿vale? Y una misma institución puede tener más de un estudiante, ¿verdad? Eso es, eso es. Más de una institución puede tener más de un estudiante. O sea, tú puedes tener a 2 o 3 estudiantes. Incluso se da casos que una institución tiene un estudiante, pero luego tiene matriculado a un tercero de otro socio, por ejemplo. Eso es. Porque el otro socio es industrial, por ejemplo, es una empresa, está haciendo el doctorado ahí, pero está matriculado en esa universidad. Eso es. Entonces tú puedes tener un consorcio de unas 6 universidades, centros de investigación y tener 10 doctorandos, porque hay otras universidades que tienen 2 doctorandos o incluso he llegado a ver 3 cuando es la entidad coordinadora, ¿no? Incluso. Pero bueno, lo más normal es que como máximo sean 2. Una Luego, cosa que sí, sí que sí. quiero recalcar, porque eso hay que tener mucho cuidado, que existe una norma que ningún país puede tener más, me parece que del 70% del presupuesto. Esto parece una tontería, pero si de repente tienes 2 socios ingleses y cada uno tiene 3 estudiantes de doctorado, eso suma. Así que tener que tener cuidado también con eso, por si acaso. Sí. Mónica, ¿sí? Sí, creo que Marta. Sí, Marta. Sí, yo tengo una pregunta. Nosotros, como no somos universidad, entonces si queremos ir, nuestros doctorandos tienen que estar vinculados a la Universidad de Zaragoza. Por ejemplo. ¿Y la Universidad de Zaragoza iría de socio también? Puede ir de socio o puede ir de associated partner. Vale, o al revés, ¿no? O sea, puede ir la universidad de socio y nosotros de Associated Partner o viceversa, en función de Sí, quién pero si alberga vosotros sois associated partners, podrá estar vuestro centro, pues como mucho 6 meses. por el secondment Por el solamente. Ya. secondment Y solamente. aparte vosotros no Vale, tenéis presupuesto, que ya, eso es lo más importante. O sea, la mayor diferencia entre los beneficiarios y los associated partners es que solo los beneficiarios, los que van a ser como la institución de acogida de los estudiantes, son los que van a recibir el presupuesto, ¿no? Los associated partners no reciben presupuesto. Luego, en este caso, por ejemplo, lo más normal sería que vosotros fueseis los beneficiarios, tuvieseis 1 o 2 estudiantes, os viene a vosotros el presupuesto y luego tenéis la Universidad de Zaragoza, iría como un associated partner y tendréis que firmar un acuerdo interno en el que tendrás que derivar un poco de dinero a la Universidad de Zaragoza por el tema de pagarle la matrícula al estudiante, por el tema o sea, de management, ¿sabes? O sea, le tienes que derivar ciertos fondos a la Universidad de Zaragoza, pero eso es un acuerdo interno, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si hay en el consorcio otro centro de investigación que necesita otra universidad que también va a ser Associated Partner, pero va a ser la Universidad de Leipzig, ellos tendrán su propio acuerdo, ¿sabes? No se va a derivar el mismo número o sea, el mismo presupuesto ni nada. Son y acuerdos puede internos. haber acuerdo también a la inversa, es decir, si Universidad de Zaragoza es el partner y nosotros Ujú, somos la Associated Partner, que albergamos un secondment o 2, ujú. ¿podemos también tener un acuerdo interno y nos pueden transferir ellos dinero? Totalmente, Sí, pues para totalmente. gastos de investigación, para gastos de gestión, para lo que sea, sí. Ah, vale, vale, Sí, vale. sí, sí. O sea, eso, por ejemplo, en las secondments, los acuerdos se hacen entre las entidades que participan en la secondment, ¿sabes? Entonces, tú, por ejemplo, dices, yo voy a acoger a este estudiante de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, en una secondment de 6 meses. Entonces, necesito que la Universidad de Zaragoza me pague todo, me pague los reactivos, me pague el uso de ciertas máquinas y todas estas cosas. Pero es posible que la Universidad de Leipzig te mande, si tú quieres, ¿no? a un estudiante. Con ellos harás otro acuerdo y quizás la Vale. Universidad de Leipzig te dice, yo no te pago todo esto, pero hay otro tipo de acuerdo, ¿sabes? O sea, los acuerdos de secondments se hacen entre entidades, no van a ser Vale. siempre los mismos. ¿Y siempre tiene que haber un acuerdo de secondment? No, Eh,
No, lo que pasa es que sí que Vale, tiene que haber un recomienda. documento, ¿sabes? Un vale. documento que acredite que ha habido una secondment. Entonces, lo más sencillo y lo que legalmente está más aceptado, tú, por ejemplo, cuando tienes el Grant Agreement o ya después de haber firmado el Grant Agreement, se firma el Consortium Agreement, ¿no? Y en el Sí. Consortium Agreement, al final es posible que encuentres un modelo de Secondment Agreement. Entonces, sería muy fácil que todas las instituciones, todas las parejas de instituciones que van a hacer secondments, firmasen el Secondment Agreement. ¿Qué pasa? Que es algo legalmente vinculante y todo esto, y hay entidades que no quieren firmar eso. No es obligatorio. La Project Officer o el Project Officer no te va a decir, es obligatorio que tengas este documento de secondment, pero lo que sí que se necesita es quizás la carta de visitante, ¿sabes? Si viene un estudiante a tu entidad y tú no quieres firmar el Secondment Agreement, pero sí le tienes que hacer una carta de visita, ¿sabes? Algo que demuestre. La cuestión es que los Secondment Agreement están blindados legalmente por si acaso pasa algo de este estudiante que vino, rompió una máquina de 300.000 euros, pasó cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, legalmente estás muy cubierto con un Secondment Agreement. Sin embargo, con una carta de visita, pues ya depende de la entidad, ¿sabes? Vale, vale. Que tenemos alguno, pero no tenemos este agreement. Lo que sí que nos han hecho firmar es el consortium agreement, pero no el secondment agreement. Vale, Ya, muchas por eso te gracias. digo, porque no es obligatorio y la Project Officer tampoco te lo va a pedir. Pero en la mayoría de los consorcios, para cubrirse las espaldas legalmente, entre entidades se firman el Secondment Agreement, pero las entidades que no quieren firmar el Secondment Agreement, al menos que haya una carta de visita, ¿sabes? Ok, muchas gracias. Ah, Vale. y lo último que iba a añadir es, porque ha cambiado recientemente, los doctorados industriales, ¿vale? Yo en mis tiempos se llamaban ITN, ¿no? Y entonces no implicaba, tú tenías que hacer el doctorado en una institución, vamos, en una empresa, ¿vale? Pero no te decía, todos los doctorandos tienen que al menos pasar tanto tiempo en empresa. Y sin embargo, creo que fue un par de años, si no fue el año pasado, fue un par de años, ahora las Industrial Doctorate son bastante restrictivas porque te Cuidado. implican que todos los estudiantes pasen el 50% de su tiempo en el partner o los partners industriales, o sea, en el sector industrial. Y esto antes no pasaba. Entonces, antes, sinceramente, era más fácil pedir una industrial, lo que llaman ahora un industrial doctorate, porque eh, tú tenías el doctorando en la industria y de vez en cuando hacías secondments en la academia y tenías los doctorandos en la academia y de vez en cuando hacían unos periodos cortos en la industrial. Y ahora no, ahora tienes que tener a ese doctorando el 50% en la industria, lo cual dificulta bastante, ¿vale? No sé si lo cambiarán de vuelta cuando se den cuenta de que ha disminuido el número de propuestas de industrial, porque la verdad que es bastante complicado de conseguir. Pero bueno, de momento es lo que hay. Vale, pues vamos a pasar a las RCs. Vamos a ver. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Intuyo que sí. Ya no os veo. Sí, 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 sí. Vale, de acuerdo. Pues continuamos con la jornada de hoy que va sobre el pilar 1. Dentro del pilar 1 tenemos incluidos el programa ERC y las acciones Marie Curie. Hemos estado hablando de lo que vienen siendo las acciones Marie Curie más importantes, que son las Doctoral Network y, y las Postdoctoral Fellowship. Y tal y como hemos hecho antes, os voy a dejar un segundo, aunque en los que ya habéis escaneado el registro de asistencia es exactamente el mismo QR, ¿vale? Entonces, si ya lo habéis hecho antes, no tenéis que hacerlo.
Y si os habéis unido un poquito más tarde, pues aquí también lo tenéis para que lo podáis escanear y podáis tener acceso a la encuesta de satisfacción y posteriormente a las preguntas que os darán acceso al certificado de asistencia. Vale, esto lo hemos dicho antes. Primero la encuesta de satisfacción, que será anónima, y posteriormente el control de asistencia, en el que vais a encontrar, me parece que son 4 preguntas por cada sección, 4 preguntas de RC y 4 preguntas de Marie Curie, sencillitas, también para nosotros saber que os ha quedado más o menos todo claro. Los ponentes, pues ya lo hemos dicho antes, Roberto ha hecho la parte de Marie Curie y yo voy a hacer la parte de las RCs. Estamos en pilar 1, ¿vale? Y bueno, ya lo ha explicado Robert, pero para que quede claro, o si os habéis unido un poquito más tarde, esto es Horizonte Europa, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de Horizonte Europa y de la financiación europea, básicamente lo que nos tiene que quedar claro y lo que tenemos que tener en la imagen en la cabeza es esta figura, ¿vale? En el que Horizonte Europa está dividido en 3 pilares. El pilar excelente, el pilar de desafíos mundiales, donde están los clústeres, que son proyectos colaborativos, ¿vale? No son proyectos de una sola entidad, son proyectos colaborativos. Y tenemos el pilar 3, que es la Europa innovadora. Hoy estamos hablando del pilar 1, que es ciencia excelente, ¿no? Del Consejo Europeo de Investigación, las RCs y las Marie Curies. ¿Qué quiere decir ciencia excelente? Pues que el currículum del investigador importa, ¿vale? También. O sea, en la RC, que ahora lo veremos, es intrínsecamente importante porque es una financiación que te van a dar a ti como investigador, a ti solo, ¿vale? La pides tú como IP principal y único del proyecto, ¿vale? Sin embargo, en una Marie Curie Doctoral Network hemos visto que son consorcios y aunque son varias entidades y hay varios PIs, ¿no? Porque van a supervisar, hay varios supervisores de estudiantes de doctorado, pues claro, también tenemos que poner hay una tablita dentro de la propuesta y bla, 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 en la que tenemos que sacar pecho y decir, pues mira, yo he publicado tantas publicaciones, he dirigido tantas tesis doctorales, tantas tesis de máster, ¿vale? Entonces, en Ciencia Excelente el currículum importa, ¿vale? Entonces, es una cosa que cuando nosotros vamos, nos planteamos pedir alguna de estas dos ayudas, RC o Marie Curie, tenemos que echar siempre un vistazo no solamente a la parte técnica, a la memoria a la memoria técnica, ¿no? del proyecto, que sea excelente en sí mismo, sino también a ver qué requisitos me están pidiendo a mí en términos de currículum, porque quizás tengo un año entero para incrementar un poquito mi currículum, ¿vale? O sea, siempre con un ojo puesto en el currículum. Esto es no diametralmente opuesto, pero sí que es diferente a Pilar 3, que es Europa Innovadora. En Europa Innovadora, precisamente no es necesario tener esa excelencia en el currículum, sin embargo, la idea predominante tiene que ser innovadora, ¿vale? Eso es lo que se va a medir más. Y ahí tenemos el Consejo Europeo de Innovación, que son los EIC, que estuvimos viendo en la primera jornada del mes pasado, estuvimos viendo el Pathfinder dentro de los EIC. Y luego tenemos el pilar 2, que los pilares 2, esto viene de las políticas, de la política, deshacemos la madeja y nos encontramos con los clúster, que es lo que le importa a la comisión, esas líneas de investigación que le importan a la comisión para cumplir sus objetivos y sus políticas, ¿vale? Entonces, siempre tenemos 6 clúster. Tenemos el clúster 1, que es el de salud, que es el que más os interesa ahora mismo a vosotros. Tenemos el clúster 2, que es el de ciencias sociales, el clúster 3, el de seguridad civil, clúster 4 es el mundo digital, la industria, el espacio, clúster 5 es el clima, la energía y la movilidad, y el clúster 6 es toda la parte agro, ¿vale? Agricultura, gestión de recursos, todas estas cosas, economía circular, queda dentro de alimentación. Aunque a vosotros lo que más os interese o por cercanía a vuestras líneas de investigación es el clúster 1, ¿vale?
eh, daos cuenta que en los clúster no es como en una Marie Curie Doctoral Network o en una RC, que tú propones lo que vas a hacer, tú propones el proyecto de investigación. En los clúster vienen topics específicos, ya viene un título, entonces tú tienes que ir leyendo topic a topic, ¿vale? O sea, el título y los objetivos dentro de ese título para saber si tú encajas. Entonces, si por cualquier cosa en el clúster 1 de salud del año que viene tú te lees en el programa de trabajo todos los topics y no hay nada de cáncer y tú eres de cáncer, pues dices, pues vaya, ya me han fastidiado, este año no puedo pedir nada, ¿vale? Bueno, no podrás pedir nada quizás como coordinador, pero sí que es importante que eches un ojo al clúster 6 porque en el clúster 6, eh, digamos que hay tareas que tú puedes hacer como socio. Quizás no vas a coordinar la propuesta, pero sí que igual hay algún topic en el clúster 6 que dices, vale, esta gente está haciendo eh, este producto que luego va a ser utilizado en cosmética. Entonces, quizás cuando generen esa molécula y haya que testar la toxicidad, quizás en cultivos celulares o ciertas concentraciones, ¿vale? Toda esa parte quizás de la validación final son tareas que vosotros en el laboratorio, si tenéis laboratorio de biología molecular, y todas estas cosas podéis hacer, ¿vale? Entonces, no dejéis de echar un vistazo si tenéis la oportunidad cuando esté el programa de trabajo 6. Vale, ya pasamos a... Ups, creo que toqué donde no era. Volvemos a la presentación. Vale. Seguiremos hablando en las distintas jornadas de lo que es Horizonte Europa, pero me gusta siempre recalcarlo porque es la figura más básica que tenemos que tener en mente siempre que estamos hablando de la financiación europea, ¿vale? Nos vamos a Pilar 1, volvemos a Ciencia Excelente, nos vamos al European Research Council, ¿vale? Al RC, los famosos RC. Bueno, el RC tiene una periodicidad anual, ¿vale? Siempre vamos a tener estos 5 esquemas diferentes que ahora vamos a ver la casuística, los requerimientos que tiene cada uno de ellos. Y digamos que los que probablemente habéis oído más hablar son estos tres, que son Starting Grant, Consolidator Grant y Advanced Grant. ¿Vale? Esto es como una línea temporal. Ahora vamos a ir desglosando poquito a poquito, pero básicamente yo empiezo aquí en el inicio pidiendo, en la casilla de salida, pidiendo un starting grant. ¿Por qué? Porque soy una persona que he leído la tesis que he defendido, que esto es importante, lo han cambiado este año, porque siempre hay problemas con el tema de las fechas, y ahora han establecido que es la fecha de defensa de tesis doctoral, ¿vale? He defendido mi tesis doctoral entre 2 y 7 años. ¿Vale? Y entonces, si yo he defendido mi tesis doctoral hace 2 años, hace 3, hace 4, hace 5, hace 7, ¿vale? También viene indicado en el programa de trabajo exactamente la fecha que queda incluida, la fecha tope. Puedo pedir una starting grant. ¿Para qué es una starting grant? Bueno, pues una starting grant obviamente es para continuar ese proyecto de investigación en el que yo ya estaba embebido. eh, Quizás tiene un carácter innovador porque obviamente hay cosas de esa línea de investigación que yo no había hecho. También es posible cambiar de línea de investigación. Tú en tu tesis doctoral puedes haber, por ejemplo, tenido una tesis doctoral eh, en cáncer directamente y sin embargo, en esos 2 años que hay de margen desde que has defendido hasta que pides la primera starting grant, ¿vale? Porque no hay que cansarse de pedirlas, se va aprendiendo sobre la marcha, esto es como las Doctoral Network y se va mejorando año a año, ¿vale? A la primera todo es muy difícil. Entonces, quizás en esos 2 años, en esos 3 años, he ido cambiando mi línea de investigación y quizás me estoy estableciendo más en la parte pues, antiinflamatoria del proceso, de bla, 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 y ya no es lo que yo había descrito en mi tesis doctoral. No pasa nada, porque lo que se va a evaluar
es la innovación de tu proyecto. ¿Vale? La otra cosa que se va a evaluar, que es lo que hemos dicho antes, es tu currículum. Entonces, en tu currículum habrás publicado sobre cáncer, pero muy probablemente durante este tiempo ya has hecho alguna publicación en el tema de antiinflamatorio. Pues estupendo, pues para el currículum va, ¿vale? No tiene por qué, lo que quiero decir es que no penséis que por ser la Starting Grant vais a tener que hacer el mismo proyecto, una continuación de vuestro proyecto de tesis, ¿vale? Seguimos con la línea temporal. Y tenemos la Consolidator Grant. La Consolidator Grant, como su propio nombre indica, es consolidar mi grupo de investigación. Yo ya soy una persona suficientemente independiente, que tiene sus publicaciones, sus líneas de investigación, y lo que necesito es un laboratorio para mí. Necesito, si no he salido ya, salir de las alas bajo las que me encuentro de mi supervisor de tesis. Esto es muy importante. En la Consolidator Grant se va a mirar mucho que seas independiente de tu supervisor de tesis, ¿vale? Que parece que han pasado los años, pero es cierto que muchas veces es una colaboración en el tiempo que se mantiene. No está penalizado, obviamente, que tú colabores con tu director, con tu antiguo director de tesis, pero claro, lo que quieren ver es que los éxitos que tú has conseguido y que vas a conseguir se deben a ti y no se deben a al grupo de investigación de tu director de tesis o directora de tesis, ¿no? Entonces, aquí hay un punch en el que tenemos que, a la hora de redactar la propuesta, ¿sabes? Ese contar la historia, tiene que quedar muy claro que el consolidator lo vas a llevar tú, ¿vale? Y luego tenemos el último paso en esta línea temporal, serían las Advanced Grant. Disculpad un segundín. Las Advanced Grant, digamos que ya, si antes importaba el currículum, en las Advanced Grant, sinceramente, van a peso. Entonces, si nosotros nos queremos preparar un Advanced Grant, que todo lleva mucho tiempo, a la primera muchas veces no se consiguen las cosas, porque además la evaluación que nos viene después de haber recibido, enviado nuestra propuesta y recibimos la evaluación, esa evaluación que recibimos con los comentarios de los evaluadores, es lo que llamamos nosotros oro puro. Es oro puro porque nosotros cogemos esos comentarios y los implementamos para para el siguiente año en el que volvamos a solicitar la ayuda, ¿no? La grant. Todo esto siempre que hayamos superado el threshold, ¿no? El, el límite, ¿no? Del que hablaba antes Roberto en las Doctoral Network, también aparecen aquí y ahora os lo voy a explicar. ¿Vale? Entonces, en Advanced Grant sí que os recomiendo que de la misma manera que estáis cuidando con muchísimo mimo la memoria técnica, cuidéis con muchísimo mimo el currículum, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en proceso de pedir una patente, vamos a estar pendientes de la fecha límite de solicitar la Advanced Grant para intentar acelerar el proceso para poderlo meter dentro del currículum. Si vamos a hacer una publicación, lo mismo. Si todas estas cosillas, ¿vale? Y luego tenemos los otros dos esquemas que son un poco diferentes, que son la Synergy Grant y la Proof of Concept, que también las vamos a ver en esta jornada brevemente. De todas formas, si tenéis preguntas sobre esto, porque las preguntas probablemente surjan después o cuando estéis preparando los proyectos, ¿vale? Ya tenéis nuestros contactos en las diapositivas anteriores. También se lo podéis preguntar pues, a Marta, a Lourdes, a Ana María, ¿vale? Y si vais a preparar alguna de estas propuestas, nosotros podemos echaros un cable si tenéis alguna duda, si no sabéis, por ejemplo, si poner este proyecto o no ponerlo porque igual entra en conflicto, podemos echaros una mano con la parte de la revisión, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí tenemos un resumen de lo que son los 5 esquemas de trabajo.
La proof of concept siempre la pongo separada de los 4 anteriores porque son para investigadores que ya hayan obtenido una subvención del ERC, ¿vale? Entonces ya no se puede presentar cualquiera, sino que es restrictivo para personas que ya hayan obtenido alguna de las 4 anteriores, ¿vale? Entonces, tenemos las Starting Grant, como os decía antes, entre 2 y 7 años de experiencia desde la finalización del doctorado. Finalización este año se ha establecido como defensa de la tesis, porque claro, aquí las podemos pedir todos, todos los países, y hay países en los que tú defiendes tu tesis y se termina, y hay países en los que se defienden tu tesis y es cuando te mandan las correcciones y son 3 o 6 meses mayores. Entonces, para unificar un poco, lo que han hecho es decir que es la fecha de defensa de tesis. ¿De acuerdo? Son proyectos de hasta 1,5 millones en el que puedes justificar pasarte un poco del presupuesto, justificadamente. Y son proyectos de una duración de hasta 5 años. ¿Vale? Esto se mantiene en las Consolidator Grant, ¿no? Ya es el siguiente paso. Entonces, ¿qué pasa si yo ya he terminado mi Starting Grant? Pues desde los 7 hasta los 12 años de experiencia podemos pedir una Consolidator Grant. Van a tener una financiación de hasta 2 millones, una duración de hasta 5 años. Advanced Grant, siguiente paso, lo que os comentaba antes, currículum a peso. Si antes teníamos que demostrar en la Consolidator que somos científicamente independientes de nuestro antiguo director de tesis, de nuestro antiguo director de postdoc, en las Advanced Grant es que no es que tiene que quedar claro, es que es lo que tiene que ser. O sea, porque durante todos estos años tú ya has generado tu propio grupo de investigación. Entonces estás completamente alejado, no, quizás no de la línea de investigación, pero sí de esa supervisión, ¿no? Son proyectos de hasta 2,5 millones. Justificadamente se puede pedir un poquito más eh, para ciertos equipos, para ciertas acciones, ¿vale? Que esto viene detallado en el programa de trabajo. Y luego tenemos la Synergy Grant, que son colaborativos, ¿vale? Entonces, de la misma manera que una Starting Grant, una Consolidator y una Advance las pedimos nosotros solos como investigador y nos van a evaluar a nosotros solos, una Synergy Grant es un colaborativo pequeñito, ¿vale? Cuando estábamos viendo Horizonte Europa, Pilar 1, que es esto, RC es Marie Curie, Pilar 2, os he hablado de los clúster, ¿no? Mira del clúster 1, que es de salud, con todos los topics, a ver si os encaja. Todos esos proyectos de Pilar 2, que son proyectos colaborativos entre entidades diferentes, de países diferentes, son proyectos más grandes, colaborativos, ¿vale? Pueden ser, depende del proyecto, pero pueden ser entre 5, 6 y 15 entidades. Sin embargo, una Synergy Grant es algo más manejable. Si nunca has coordinado un proyecto colaborativo, eh, digamos que una Synergy Grant te va a dar el bagaje suficiente para ver lo que es el lado del coordinador, o el lado del coordinador en términos de un proyecto europeo. ¿Por qué? Porque al final tenemos otro partner más, o como mucho, otros 3 partners más a los que vamos a tener que estar un poquito supervisando, vamos a tener que cumplir en tiempo y forma con los entregables, con los hitos. ¿Vale? Entonces nos va a dar una idea de lo que es un proyecto colaborativo europeo a pequeña escala. Y quizás eso nos va a hacer aprender y generar fuerzas suficientes para atrevernos a coordinar proyectos un poquito más grandes, ¿vale? Yo siempre digo que antes de correr hay que aprender a andar. Uno te puedes echar a la piscina, pero lo lógico es que haya un camino de aprendizaje también para ti, ¿no? Ir como socio, pedir con un proyecto como un investigador individual, pedir un proyecto colaborativo pequeñito, seguir participando en consorcios más grandes, ¿vale? O sea, un aprendizaje. Esto es a largo plazo, ¿de acuerdo? No hay que correr. Lo único que sí que hay que tener cuidado si vamos a pedir una Starting, una Consolidator, una Advance, quedar siempre dentro de este periodo. Simplemente decir que cuando has tenido una baja de paternidad, una baja de maternidad, una baja médica, todas estas cosas,
se tienen en cuenta y las tienes que justificar, porque claro, hay una extensión de ese periodo, ¿vale? Ya no son los 7 años justos, sino que son los 7 años y 6 meses, lo que sea, ¿vale? Se tienen en cuenta estos temas. En la Synergy Grant, como son un poquito más grandes, los proyectos son de hasta 10 millones con posibilidad de pedir 4 millones extra. Los 4 millones extra son para acciones específicas, ¿vale? No pensemos que es para todo tipo de gastos elegibles como está dentro de las 10. Los extra hay que justificarlos bien y tienen que entrar dentro de la categoría que ellos consideran extra. Esto viene en el programa de trabajo. Y ya finalmente pasamos a las Proof of Concept, ¿no? Si hemos obtenido alguna de estas de aquí arriba, podemos participar en una Proof of Concept. Son proyectos de hasta 150.000 euros y tienen una duración de 1 año y medio, ¿vale? Aquí os he dejado lo que es la elegibilidad. ¿Cómo se nos plantea el 2025? Bueno, pues el 2025, esto es una cosa que me gusta siempre dejar clara porque hasta a mí misma, que nosotros manejamos en la consultora muchos tipos de convocatorias, ¿no? Manejamos RC, manejamos Marie Curie, manejamos Pilar 1, Pathfinders, y yo digo, pero bueno, esto del RC, ¿por qué me está poniendo en el programa del trabajo un 2025 así de grande y sin embargo aquí estoy viendo fechas del 2024? Pues porque digamos que esto hay que tener cuidado porque están establecidas las fechas del programa del 2025, algunas caen en el 2024 y algunas caen en el 2025, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado porque dices, me voy a preparar la Starting Grant del 2025, ¿vale? Bueno, pues ya no será del programa del trabajo de 2025, sino que será del programa del trabajo de 2026, aunque caiga en el 2025. Por ejemplo, este año, en concreto, las Starting Grant, la fecha límite de presentación de solicitudes ha sido en septiembre de 2024. Y sin embargo, porque aquí pone, no, perdón, si lo tengo aquí, en octubre, el 15 de octubre del 2024. Esa ha sido la fecha límite, no septiembre, ha sido octubre. Pero entra dentro del programa de trabajo de 2025, ¿vale? Eso es una apreciación. Al final lo que nos importa son las fechas límites, sinceramente. Pero cuando vais a buscar quizás información de resultados de la convocatoria del 2025, resultados de la convocatoria de 2024, a veces es un poco lío, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis en cuenta. Aquí tenemos, os he marcado lo que va a estar abierto para el año que viene, sí o sí, de la convocatoria del 2025. Lo que os decía, como son convocatorias anuales, siempre anualmente hay convocatorias de Starting, de Consolidator, de Advanced, de Synergy, de Proof of Concept. Nosotros tenemos la Consolidator Grant, la deadline va a ser el 14 de enero del año que viene, para la Advance va a ser el 28 de agosto de 2025 y para la Starting Grant, que entrará dentro del programa del trabajo 26, que todavía no se ha publicado, estoy casi segura de que va a ser en octubre del año que viene, ¿vale? Porque normalmente se mantienen las anualidades. Lo mismo con la Synergy. Aquí os he puesto un poco el resumen de lo que viene siendo el presupuesto que tiene cada una. Eh, digamos que son convocatorias que tienen 2 fases. Entonces, hay que tener en cuenta perdón, son convocatorias en las que te informan después de cada fase si la has pasado o no la has pasado, ¿de acuerdo? Entonces aquí te van a informar, por ejemplo, para las Starting Grant que se han presentado hace un par de meses, van a informar a las personas al mayo y el siguiente paso ya será para agosto. Vamos a ver ahora el proceso de evaluación que tienen, ¿vale? Yo creo que más o menos de esta diapositiva lo que nos importa son estas fechas, el call deadline. La Starting Grant. Ya hemos visto un poco los criterios de elegibilidad.
los objetivos que tienen, digamos que como estamos en Pilar 1, Ciencia Excelente, pues necesitamos centrarnos en la parte de excelencia. No quiere decir que la parte de implementación y todo esto sea sencilla o no se vaya a evaluar, pero sí que tiene un peso muy grande la excelencia del proyecto, ¿vale? Y mostrar la independencia del investigador y la capacidad del liderazgo. Tenemos la estructura de la propuesta, que es lo que os hablaba antes, de que tenemos la memoria técnica y luego tenemos el currículum. Tenemos el proceso de evaluación, que lo que decíamos es que nos van a ir avisando si hemos pasado la siguiente fase o no hemos pasado la siguiente fase. Nosotros cuando ya tenemos la propuesta, tenemos el currículum, tenemos todos los documentos y nos vamos a subir, ¿vale? Hay que elegir el panel de evaluación, que es lo que decía antes Roberto, con las Marie Curie Doctoral Network, porque cualquier línea de investigación puede pedir una starting grant, ¿vale? No son proyectos, entonces hay ciencias sociales, hay proyectos de salud, hay proyectos puramente de ingeniería química, digamos, ¿no? Entonces, tenemos los paneles de evaluación y dentro de los paneles tenemos subpaneles a los que es necesario que les echemos un ojo y los pensemos con bastante cabeza porque van a determinar los evaluadores, el perfil de los evaluadores que nos van a evaluar. Entonces, claro, si mi propuesta es muy de salud, pero tiene algo de contenido de la parte de ingeniería, porque es un dispositivo, bla, 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 pero el 80% es de salud. Si yo digo, bueno, yo creo que igual es disruptivo, de alguna manera una estrategia que es que a veces que nosotros mismos nos hacemos la cama, ¿no? Dices, es una estrategia muy disruptiva, tiene parte de ingeniería, la voy a enviar al panel de ingeniería como panel principal. Pues error, porque los primeros evaluadores que te van a aparecer van a ser puramente de ingeniería y no van a entender apenas casi tu propuesta. Entonces, hay que elegir con cuidado y no el último día, nunca, nunca, nunca el último día, el panel de evaluación. Hay que darle una vuelta. ¿Cómo nos van a evaluar? Vale, pues tenemos la fase 1 en la que nosotros enviamos la solicitud, ¿vale? Enviamos la propuesta y entonces entre 3 y 4 evaluadores aproximadamente nos van a hacer un reporte de lo que ha sido nuestra propuesta, ¿vale? Nos van a dar una nota. Tenemos 3 categorías, ¿sabes? A pesar de que hay una nota, están categorizadas en categoría A, categoría B y categoría C. Y esto es importante porque en la A quiere decir que hemos pasado el límite, hemos pasado el threshold. Entonces, pase lo que pase en la segunda fase, nosotros el año que viene, si no nos han financiado este año, podemos volver a pedir una starting grant. Sin embargo, si nos dan una categoría B o C, no es posible, ¿vale? Ahora lo veremos también. En la fase 2 tenemos entre 5 y 10 personas y los evaluadores externos nos van a decir si hemos pasado a la siguiente fase, la entrevista en Bruselas. Y tenemos la decisión final, esto que pone entre el 33 y el 50% de éxito, es que varía un poco cada año, pero una vez que a ti te invitan para una entrevista, la verdad que, claro, cada año varía un poco el número, pero ya es un gran paso, ¿vale? Es el éxito, las posibilidades de conseguirlo, pues aumentan mucho, ¿vale? Pero hay que prepararse muy bien la entrevista. Te dice que para las Starting Grant no hace falta estar contratado por la Host Institution en el momento de pedirlo. Por ejemplo, yo ahora mismo me encuentro en la Universidad de Boston, pero me quiero volver a España, me quiero volver a Zaragoza y lo quiero pedir con el IS Aragón, ¿no? Bueno, pues no hace falta que tenga una vinculación contractual en el momento de pedirlo con el IS Aragón, ¿no? Con los que lo quiero hacer. Pueden ser instituciones públicas o privadas y lo que decimos es que el proyecto tiene que ser fácil de leer por los evaluadores de las diferentes áreas de conocimiento, porque vamos a elegir un panel principal y luego podemos elegir otros paneles. Entonces, tiene que ser fácil de leer para todos.
tenemos Evaluation Tips. Estas son las penalizaciones. Entonces, si nosotros tenemos, digamos que esto es para las Starting, Consolidated, Advance o Synergy. Para las Starting y Consolidated y Advance te dice que penalización de que en el 2025 no eres elegible, ¿vale? Entonces nos ponemos un ejemplo. Yo he pedido una Starting Grant en el 2023. Me han dado una categoría C en el primer paso, que es el que hemos visto antes. Ya no voy a poder pedirla para el año que viene, ¿vale? Esto cambia un poquito, dependiendo de la herramienta. Starting, Consolidated, Advance, Synergy. Entonces, hay que mirarlo con detenimiento, ¿vale? Las RC Starting Grants. Vale, pues, como hemos dicho antes, este año la convocatoria para presentarse cerró el 15 de octubre. Se presentaron casi 4.000 solicitudes, hubo un incremento del 13% respecto a la convocatoria anterior. Aquí podéis ver un poco los paneles en los que más se enviaron propuestas. Por ejemplo, fue el de ingeniería, es el que más propuestas recibió. Y un dato curioso es que el 40% de las propuestas de RC Starting Grant fueron presentadas por mujeres, y este dato se mantiene con respecto a las dos convocatorias anteriores, ¿vale? Se estima que de estas solicitudes presentadas el pasado octubre van a financiar unos 483 proyectos. Vale. Los resultados del 2024 de las solicitudes que se presentaron en el 2023, pues se han financiado 494 proyectos, el ratio de éxito ha sido del 14% aproximadamente. Ha habido un incremento de propuestas ganadas por mujeres, dado que el año pasado fue el 30% y los resultados de este año muestran que un 40% de las solicitudes presentadas por mujeres han sido financiadas. Que el 40% de las solicitudes que se han financiado están coordinadas por mujeres. Y aquí os he puesto un link en el que podéis hacer clic con el ejemplo de proyectos financiados en el 2024. No esperéis ver propuestas enteras escritas, eso no es público, ¿de acuerdo? Lo que se publican siempre son los resúmenes de qué va el proyecto y todo esto, que la verdad son importantes de leer cuando estamos escribiendo nuestra propuesta, porque nos va a dar una idea, a veces nos va a dar ideas de qué es apetecible o que le considera importante la comisión. Quizás estamos haciendo un proyecto demasiado técnico, pero por lo que sea, podemos meterle una pequeña evaluación social. O la cuestión es que al leer proyectos que ya han sido financiados previamente en el panel que tú vayas a enviar la propuesta, es muy posible que te vaya a dar alguna buena idea. Las Consolidated Grant, hemos hablado que es el siguiente paso. Lo mismo, tiene que ser un proyecto ambicioso, tiene que ser un proceso, una propuesta, perdón, pionera, pero sobre todo realista. No somos vendedores de humo. ¿Por qué? Porque nos van a evaluar evaluadores expertos y van a saber perfectamente si ese proyecto que tú estás planteando para 5 años es posible o no es posible, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que los objetivos son similares a las Starting Grant, pero aquí sí que tiene que quedar claro que tienes una total independencia, ¿vale? De tu antiguo director de tesis, de tu antiguo director de postdoc, pero sobre todo de tu antiguo director de tesis. Entonces tienes que tener artículos como primer autor. Aquí ya es importante que hayas sido, por ejemplo, PI en proyectos de investigación. Por eso digo siempre que tenemos que ser honestos, ¿no? Para saber si nuestra propuesta va a poder tener un grado A y la vamos a poder presentar el año que viene otra vez, porque no nos gusta perder el tiempo, pero si creemos que es verdad que va a obtener, va a quedar por encima de ese límite, que sepáis que si el primer año no os la conceden, vamos a ver el segundo. Y año a año vais a ir incrementando vuestro currículum, ¿vale?
En la estructura de la propuesta, pues tenemos la parte B1 como antes, con la sinopsis, la parte del currículum, la parte B2, que es el proyecto, ya cuando ya les gusta la parte B1, ¿no? La primera fase, cuando ya les gusta la parte B1, entonces te dicen, oye, me ha gustado, pasas a la siguiente fase. Vale, pues entonces ya me voy a leer la parte B2, ¿vale? El proceso de evaluación es muy similar a las Starting Grant. Y aquí os he dejado otra vez el tema de las restricciones para el año que viene. Muy importante siempre intentar tener una propuesta lo más excelente posible y un currículum lo más excelente posible, no solamente teniendo cuidado en el contenido, sino en la forma, porque los evaluadores son personas, ¿vale? No son máquinas. Entonces, los evaluadores, si tú les das un texto que es fácil de leer, no solamente en el lenguaje, que es fácil de leer porque está bien estructurado, porque está separado por secciones, está numerado, diferentes tipos utilizas diferentes tipos de fuente, ¿no? Que si en negrita, que si subrayado. Yo os recomiendo que utilicéis también colores, porque aunque siempre os decimos que, ay, ¿qué pasa con aquellos en los que se imprimen la propuesta en blanco y negro? Bueno, siendo sinceros, últimamente son los menos las personas que lo hacen, porque muchas veces estamos leyendo en la pantalla y en la pantalla vemos los colores. Entonces, esquemas, figuras, títulos, diferencia de colores por secciones, todas estas cosas. Que sea apetecible de leer, ¿vale? Aparte de fácil de leer, que sea apetecible de leer. Algunos datos. Tenemos digamos que las Consolidator Grant dentro del programa del 2025 se ha abierto la convocatoria el pasado septiembre, ¿vale? Entonces, se esperan financiar unos 354 proyectos con un presupuesto de 719 millones, ¿vale? Y lo que es importante es que la convocatoria va a cerrar el 14 de enero de 2025. Me imagino que los que estéis ahora escribiendo una Consolidator Grant estéis a tope de energía porque 14 de enero pues es una fecha ya muy cercana, pilla Navidades, es una mala fecha, la verdad. Y os vuelvo a repetir que os tendemos una mano desde Eurofunding si alguno necesita algún tipo de consejo o de revisión quizás de alguna parte, pues que os podéis poner en contacto con nosotros. Los resultados, aquí está el acrónimo del Consolidator, que salieron el 3 de diciembre, han sido 328 proyectos financiados con un total de 678 millones, ¿vale? Y aquí tenéis un poco el link a la noticia. Si desglosamos estos resultados, estos proyectos financiados, vemos que de nuevo el panel de ingeniería es el que más propuestas recibe y por ende yo creo que es proporcional, es el que más propuestas seleccionan. Seguido por el de ciencias sociales y finalmente el de salud o ciencias de la salud. El ratio de éxito se mantiene en aproximadamente un 14% de las propuestas que se han presentado son financiadas, ¿vale? Y aquí también os he dejado por curiosidad cómo han sido el número de propuestas financiadas por país. España ocupamos pues el 5.º puesto, lo cual no está nada mal dentro de la Unión Europea. Pasamos a las Advanced Grant o convocatorias a peso. Digamos que a peso porque el currículum importa muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí que vamos a tener que estar siempre trabajando en nuestro currículum, no solamente en la parte de la investigación, sino centrándose bastante en intentar engrosar nuestro currículum con número de tesis dirigidas, con dando clases en másters, en escuelas de verano. Hay multitud de vías por las que incrementar nuestro currículum, ¿vale? Pero es importante porque es de las partes más importantes que van a ser evaluadas. Os he puesto aquí en rojo LAMSAM porque a diferencia de lo que ocurre con la Starting Grant y la Consolidator Grant, en la Advanced Grant la forma de financiación es LAMSAM.
creo que vamos a tener muy probablemente una formación en el futuro sobre el AMSAM y qué es lo que implica, pero el AMSAM lo que implica básicamente es que tú vas a cobrar a paquete de trabajo finalizado. Entonces, si una tarea técnica me dura los 5 años del proyecto, por favor, hay que distribuir, hay que eh, generar al menos, yo diría, 5 paquetes de trabajo diferentes para que a cada año que termine y hayamos finalizado una tarea, vayamos a cobrar, ¿vale? Esto, el AMSAN nos condiciona mucho la manera de escribir la propuesta, porque donde antes teníamos un solo paquete de trabajo, como os acabo de decir, ahora tenemos 5, simplemente por el hecho de poder cobrar el dinero, ¿vale? Lo mismo que antes, tenemos la parte B1 con la sinopsis, el currículum, si les ha gustado y pasamos a la siguiente fase, ya se leerán el proyecto, ¿vale? Lo mismo, tenemos la entrevista en Bruselas, bla, 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 esto es básicamente lo mismo. Los resultados, bueno, en la última convocatoria se han presentado unas 2.400 propuestas. Se mantiene que siempre el mayor número de propuestas se presenta en ciencias, en física, ingeniería, bla, bla. Y digamos que dato curioso, 290 propuestas, el 23% han sido presentadas por mujeres. Este es un dato ligeramente inferior al año pasado. Lo que importa de esta diapositiva sobre todo es que la Advanced Grant del año que viene va a cerrar en mayo del año que viene. Luego, si yo tengo en mente que quiero empezar a intentar conseguir esta financiación, hay que empezar a trabajar desde hoy, ¿vale? Porque el tiempo vuela. Y son propuestas que llevan mucho tiempo pensarlas, no solo la parte técnica, sino también la parte curricular. Los resultados de las propuestas que se presentaron el año pasado, pues han ganado 255 proyectos, han sido financiados con este presupuesto y 4 van a ser desarrollados en universidades, centros de investigación, institutos de investigación españoles, lo cual les va a reportar una financiación de 35,7 millones en total a esos centros españoles, ¿vale? Y aquí os he puesto el link de la referencia a la noticia. Antes hablaba también Robert del tiempo mínimo de dedicación de la Marie Curie Doctoral Network. En la RC es lo mismo, o sea, tenemos que quedar muy claro cuánto tiempo le vamos a dedicar a lo largo de los años a esta propuesta RC. Y la comisión establece un mínimo de dedicación, que os lo he puesto aquí. La Synergy Grant, que son proyectos colaborativos de entre 2 y 4 investigadores, como hemos visto antes, proyectos pues bastante apetecibles a nivel financiero, porque son 10 millones para una duración de hasta 6 años. Y lo que tiene que reflejar la propuesta es que siempre estamos en pilar 1, luego tiene que ser excelente, ya es un proyecto bastante desarrollado, luego tiene que ser realista, siempre todos los proyectos tienen que ser realistas, ¿no? Porque si no nos van a pillar en que estamos intentando vender algo que es imposible de conseguir. Y las sinergias aquí importan porque es un proyecto colaborativo, pequeño proyecto colaborativo, ¿vale? Te dicen que son proyectos interdisciplinares o que pueden incluir diferentes disciplinas, ¿vale? La evaluación te dice que es la parte B1, como siempre, es como el resumen, bla, bla, con el presupuesto, eso te lo van a mirar. Luego vas a pasar a la parte B2 con el presupuesto, después tendrás una entrevista y el ratio de éxito desde la primera fase, ¿vale? Desde la primera fase, no desde la entrevista, sino desde la primera fase es más o menos del 8%. Antes estábamos viendo que las RC, Starting Grant, las Consolidator y las Advanced, aproximadamente todas tienen un ratio de éxito del 14%. Este es un poquito más bajito. Sin embargo, una buena noticia acerca de la Synergy Grant es que este año, en este 2024, España participa en 11 proyectos Synergy Grant y es la cifra más alta desde que se creó la convocatoria. Se ve que cada vez hay más entidades españolas, investigadores españoles que quieren participar en la Synergy Grant
y esto se ha visto reflejado en unos buenos resultados este año, ¿vale? Se han presentado 712 solicitudes, el 30% fueron presentadas por mujeres como el PI coordinador, ¿vale? Porque tenemos, por ejemplo, si es un consorcio de 4, tenemos 4 PIs, pero inevitablemente uno va a ser el coordinador. Y aproximadamente se financiarán unas 48 propuestas. Los resultados de la Synergy Grant, de las solicitudes que se presentaron el año pasado, pues se financiaron 56 proyectos en los que participaban aproximadamente 200 investigadores. Y aquí tenemos un ejemplo de proyectos financiados en este link, lo que os decía antes. Importante, si estamos escribiendo una Synergy Grant, el echar un ojo a los proyectos que han sido financiados anteriormente, por si nos da ideas, pero nunca vamos a tener la propuesta original porque eso no es público. ¿Vale? Y luego las Proof of Concept, solamente si has tenido la gran suerte de tener alguna otra ERC, vas a poder optar a solicitar una Proof of Concept, ¿vale? También es un poco, digamos que tiene una casuística un poco diferente a los proyectos anteriores, también es un proyecto más pequeño. Voy a pasarlo un poco más rápido porque se nos ha ido un poco el tiempo. Digamos que este es el proceso, os dejo aquí también la evaluación, pero los elementos de evaluación son el potencial de innovación que tiene, la metodología y también un poco la estrategia de liderazgo dentro del Proof of Concept. Tenemos aquí la lista de los proyectos financiados del 2024, todos los proyectos financiados con todas las entidades, ¿vale? Y otra buena noticia para España este año, porque España logra la tercera posición en el ranking de países de la Unión Europea en número de proyectos de la convocatoria Proof of Concept de la Comisión, ¿vale? Entonces, bueno, este año ha sido un buen año, digamos, para España en ese aspecto. Eh, Finalizo con esta diapositiva, ya que vamos siempre a comenzar y a finalizar siempre con esta diapositiva en todo el ciclo de jornadas de Orisha. Y para dudas y cuestiones sobre el programa RC, me he puesto yo porque ha sido la ponente, pero mi compañero Roberto es también perfectamente capaz de resolver vuestras dudas. No os olvidéis del registro de asistencia, por favor. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo. A ver, en el chat me parece que hay alguna pregunta. Vamos a empezar con las preguntas del chat. Mira, aquí dicen, para las patentes es recomendable o imprescindible un certificado de las mismas. Hombre, lo que tienes que presentar es si está en vías de que te la concedan o si no tienes que presentar el certificado, pero sí que tienes que indicar si ya la tienes, la patente, o si está en vías de conseguirla, si la has solicitado, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Puedes hacer, por ejemplo, distinción entre las que ya tienes y las que has solicitado. La convocatoria, pero no tienes que subir no tienes porque eso es información pública. Si ya la tienes, públicamente se puede acceder a que ya tienes esa patente. La convocatoria establece el tanto por ciento de dedicación mínimo del PI en las RC, pero hay una dedicación aconsejable, en concreto para las Consolidator. No, yo diría que no hay una aconsejable, pero siempre que tengas el mínimo, también depende, creo que lo que tienes que ser es un poco honesto, lo que hablábamos de la feasibility, ¿no? De la viabilidad del proyecto. Entonces, si yo solo le voy a dedicar el 50% a este proyecto que es muy, muy, muy ambicioso, ¿sabes? Al comparar los objetivos que he planteado para esos 5 años del proyecto con la dedicación que yo le voy a dedicar, si no hace match, si son demasiado ambiciosos y no le voy a dedicar tiempo, te penaliza, ¿no? Entonces, hay que calcularlo de forma honesta, ¿sabes? Es lo único que te puedo decir, no puedo ser más específica. Perdona, Mónica, en relación a esto, pero claro, estos investigadores supone que pueden conseguir otros proyectos, claro, entonces tendrán que dejar un porcentaje para
poder realizar otro proyecto. O sea, por ejemplo, más de 80% no sería aconsejable poner, ¿no? Digo yo. No, porque al final tú necesitas hacer otros proyectos. Entonces, lo que dices, Marta, o sea, si me centro en pedir esta y pongo un 90% de dedicación, ¿qué pasa durante los 5 años si me dan este proyecto? Solo voy a tener un 5% para el resto de proyectos durante 5 años, ¿no? Entonces, no tiene sentido, ¿no? Hay que jugar un poco con los números. También otra pregunta. Cuando pones un porcentaje de dedicación es en los 5 años. ¿Puede ser que en los Sí. 2 primeros años estés al 100% y en el resto estés al menos, que la suma sea el 80 o el 50 o lo que sea? Pues mira, esto no lo sé, tendría que mirarlo, la verdad. No sé, yo creo que es eh, cada año la misma, pero no sé si es una media. Esto no lo tengo que mirar, Vale. sí. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. De todas formas, para cualquier cosa Yo nos sí, podéis tengo una contactar. pregunta. Sí, sí, No, yo soy el de las patentes, porque sí. yo tengo patentes licenciadas, pero algunas están conseguidas en algunos países, otras no. Entonces, bueno, le pedí al despacho de abogados que lo lleva que me haga un certificado de en qué punto está cada una. Ujú. Y también para certificar que están licenciadas a la empresa que están, aunque no estén del todo. Eso como anexo, lo pondré, supongo. Sí, Vale. sí, lo puedes, o sea, cualquier información de más es bienvenida. Las patentes, Y luego respecto al compromiso, sí, a mí me recomendaron, que no sé si es una buena recomendación, un 60% para una consolidator, pero por un asterisco de que podría ser ampliado en el futuro si el proyecto lo requiriera. Desde el punto de vista lógico, si te la conceden, probablemente dejes de pedir otras convocatorias porque la RC te va a absorber mucho tiempo. Eso puede tener sentido, ¿no? No queda mal eso. sí, eso es lo que hablábamos con Marta, que no hay un tiempo mínimo, pero que si pides demasiado, ¿no? Por ejemplo, en tu caso vas a pedir el 60%, eso te implica que en los años siguientes tienes un 40% para distribuir en otros proyectos, ¿sabes? Que lo que tenía que mirar es si es todos los años la misma dedicación o no, que esto es lo que a mí ahora mismo se me ha ido. Em, Claro, si te han dicho el 60%, la verdad que no es un mal número porque te deja un margen de un 40% para otras. Cumples el mínimo y un poquito más. Luego también porque la parte del currículum, como bueno, intentas poner un poco todos tus méritos, también, bueno, pues si das alguna clase como colaborador, también eso es un tiempo, diriges Claro, estudiantes, ¿no? Bueno, sí, la supervisión, la dedicación a otros proyectos, todo, ¿sabes? No puedes parar en otras áreas porque tengas una RC. Por vale, eso ponen la dedicación mínima, ¿sabes? vale, perfecto, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, quiero recordaros que dentro de los servicios de Eurofunding también está el servicio de revisión de las propuestas. O sea, si nos dejáis con tiempo, si queréis presentar un RC, un Marie Curie o lo que queráis, si nos dejáis con un tiempo, podemos darle una vuelta y hacer ese trabajo de evaluador interno. O sea, nos ponemos la chaquetita de evaluador y le damos una vuelta y os comentamos las fortalezas y debilidades del proyecto. Sí, he visto que preguntan si se manda la grabación. Sí, mandaremos la grabación de la reunión cuando acabemos. Vale, ¿alguna Roberto, Marta, creo que os enviaremos, si nos importa, un par de propuestas para que les echéis un vistazo, ¿vale? Encantados. Pues vale, Está ahí Diego. Intentaremos que sea lo más rápido posible. de acuerdo, de Consolidator, pues, ¿no? Vale. Sí, eso Vale. es. Y Diego, igual podemos mirar también lo del panel que tenías dudas de poner uno u otro, según decía Mónica, Sí. para ajustarlo más. Estábamos entre dos paneles. Sí, eso os lo puedo poner en un mail hoy, o sea, ahora. Vale, no sé si es una decisión muy importante. A mí me pasó un ejemplo de un proyecto que le puse un panel de un proyecto de química
No, era un problema de un proyecto de salud, ¿vale? Y lo puse en salud y me lo tumbaron, pero además las notas me hicieron llorar y dudar de mi existencia. O sea, era algo totalmente humillante. Y luego, esto era antes de que hubiera esta restricción en otra convocatoria, y luego al año siguiente cambié, en vez de salud, porque era salud, pero también era sistemas digitales aplicados a la salud. Pues lo emité en un tema de ingeniería, de ICT y de esto, y ahí sí que nos dieron nota para pedir nos dieron el sello de excelencia. O sea, es que es súper importante decidirlo. Sí, bueno, en mi caso yo creo que encaja con 2 paneles bastante bien, Ujú. pero bueno, uno es el 6 y otro es el 7, con dos subtipos, 2 subprogramas, digamos. Pero claro, en el 7, o sea, el porcentaje es parecido, pero claro, también dan más porque también se piden más. Entonces, bueno, no sé. Bueno, Pero os mando un mail ahora, si no. ¿vale? Vale. Vale, de todas formas, cuando nos envíes la propuesta para revisarla, como ya sabremos de qué va el proyecto, Vale, mejor. creo Ok. que, creo que Mejor, sí, sí. vamos a atinar un poquito más Vale, vale. sabiendo, Sí. ¿sabes? Mejor. Sí, así Ok. que no te preocupes, ya cuando nos enviéis la propuesta para revisarla, pues nos haces este comentario. Vale, perfecto, gracias. Ujú. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, si no, no sé si lo podemos decir, ¿cuándo va a ser la siguiente jornada? ¿En enero? Bueno, pues que sepáis que la siguiente jornada en enero va a ser el 23, ¿vale? Ya todos aterrizados después de la Navidad y eso, y continuaremos con el ciclo de formaciones Orisha. Y bueno, si tenéis alguna sugerencia también, también es muy, muy bienvenida, porque quizás Pues sí. hay algún programa que nos dejamos pendiente o que le estamos dando demasiado rápido y también, pues eso, que estas jornadas son un poco para vosotros. Entonces, cualquier sugerencia, pues ya nos escribís. Venga, pues yo creo que cerramos aquí. Robert, si puedes parar la grabación. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Marta, por favor. Bueno, a vosotros y a los que